A través de los siglos, Dios, el creador de todas las cosas, ha tenido mensajeros que han revelado su voluntad a sus siervos los profetas y de manera en especial a un pueblo llamado Israel. Tenemos, por ejemplo, que Dios también ha revelado los grandes acontecimientos que habrían de pasar en esta humanidad hasta el día en que Él venga en gloria. Por ejemplo, como la destrucción del mundo antediluviano, la destrucción del templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, siglos antes de que viniera Cristo o naciera en el mundo, en el 606 a.C. Destruyó Nabucodonosor el templo de Jerusalén y luego en el año 70 nuevamente fue destruido. Pero el mensaje es que Dios tenía en ese país su confidencia de que Él fuese el vocero de su palabra para la humanidad. Pero desgraciadamente los israelitas o los judíos pensaban que si predicaban el evangelio o comunicaban lo que Dios les revelaba a ellos, a otros pueblos, estaban cometiendo un pecado y que por lo tanto los demás países o vecinos que ellos tenían no merecían que Dios se les revelase a ellos, que ellos eran exclusivos. Pero realmente Dios no quería eso. Y por eso tenemos el ejemplo de el profeta Jonás, que fue a predicar a una de las ciudades más sangrientas varios siglos antes de que Cristo naciera, como es el caso de Nínive. Y allí le predicó a los ciudadanos de Nínive para que se arrepintieran, y aquel país se arrepintió. Fue la primera campaña evangelística que Dios envió a hacer a un profeta, a un país extranjero. Pero Jonás se enojó mucho porque pensaba que los ninivitas no eran merecedores de la salvación. Así también los judíos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, pensaban que los judíos no podían compartir el mensaje de Dios con los paganos. Y por eso en el templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles, o una explanada, donde allí venían los gentiles o las personas que no eran judías, podían comprar animales y podían también hacer algún tipo de ceremonia en favor del Dios de Israel. Pero realmente todo esto con mucho cuidado, porque aquellas señales advertían que si una persona que no era judía era descubierta dentro de los recintos del templo y que no perteneciesen al atrio exterior, estaba condenada a la pena de muerte inmediatamente. Así que los extranjeros se cuidaban mucho de ir más allá del atrio exterior a los recintos o a las cámaras del templo, por temor a ser condenados a muerte. En otras palabras, el pueblo de Israel condenaba a muerte a los que se acercaban a Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, advirtiéndole a los judíos que su exclusividad ya no iba a ser de ellos y que el evangelio pasaría a todo el mundo, les dijo lo siguiente en el capítulo de Lucas 19, del 42 al 44. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí el Señor Jesús se refiere a la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 por uno de los militares que después sería emperador Tito, hijo del emperador romano Vespasiano. Destruyó o aró completamente a Jerusalén. Y entonces los judíos fueron dispersos por el mundo conocido del Imperio Romano y llevaron el Evangelio o el conocimiento de Dios a esos otros pueblos. Y por eso el Evangelio se esparció por todas partes, o el mundo conocido de aquel entonces, el Imperio Romano. Por eso nuestra lección en esta semana lleva como título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Leemos en Efesios 2, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Expiación horizontal. Dios unió después de la muerte de Cristo todos los pueblos en una sola raza,
en todos aquellos que creen en su mensaje, que serán salvos. De todos modos, Dios trajo paz a todo el mundo, no importa la raza, credo o país. Y la cruz y la iglesia, Dios verticalmente quitó ese impedimento que había en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y por eso el libro de los Efesios, estamos analizando el libro de los Efesios, de manera específica en el capítulo 2, del 11 al 22, nos habla de esa gracia que Dios proveyó al mundo, de esa salvación que Dios da al cristiano, al creyente, y de esa abundancia de facilidad para que le conozcamos a través de Cristo Jesús. Ya no más esa división que había entre los judíos y los gentiles. El atrio exterior era para los gentiles y los recintos internos del templo era para los judíos que tenían el conocimiento de Dios. El Señor quitó esa barrera, el Padre Celestial, después de la muerte de Cristo, para que los gentiles estemos unidos a los hijos de Dios, para que conozcamos su palabra, su mensaje. Después de la crucifixión de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, toda la raza humana ha sido unida para recibir la salvación que ha sido concedida de parte de Dios a través de Jesucristo a este mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos para que participe con nosotros y te inscriba y nos regales un like. Les recordamos que nuestros grupos de oraciones están orando por ustedes. Siempre estamos pendientes de ustedes. No importa el país o lugar donde están mirando nuestros vídeos. Estamos con ustedes y queremos decirles que tengan confianza, que Dios tiene en sus manos el control de la humanidad y del universo. El apóstol Pablo, sin pelos en la lengua, en esta carta a los Efesios, nos dice que los gentiles y los cristianos ahora en la actualidad no tenemos motivo para estar separados y que el atrio exterior ya no existe. El templo de Jerusalén fue destruido y ahora Dios con una sola voz nos habla a todos. Consideremos realmente que los muros que existían antes de Cristo Jesús morir en la cruz del Calvario ya no existen y que no hay motivo para estar separados. Ahora todos podemos decir que Dios es nuestro Padre. Y los gentiles y los judíos tenían muchos problemas antes de la muerte de Cristo, pues los judíos se consideraban el pueblo de Dios, pues se adoraban a muchos dioses y la gente estaba confundida. Pero cuando Cristo murió, el Evangelio llegó plenamente a la gente y se conoció al Dios verdadero, al Dios creador. Se presenta allí aquella polémica que existía entre los judíos y los gentiles. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos y los gentiles llamaban a los judíos circuncisos. Pero realmente ahora no se llama más a los judíos circuncisos o a los gentiles incircuncisos, porque todos somos uno en Cristo Jesús y hemos sido llamados a ser herederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Y Cristo nos llama hermanos y allí nos presenta ante el Padre como trofeo de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, toma prestado de Isaías 57:19. Paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y los sanaré. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados de Dios. La esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva implícita descripción que hace Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. La reconciliación de la raza humana en Cristo Jesús es un privilegio espectacular para cada uno de nosotros, porque a través de Cristo Dios nos ha unido y es
muy importante mencionar que los gentiles, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ya se sentían parte, si podemos entenderlo de esa manera, de la reconciliación que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Por eso, en una ocasión, que fue la última vez de hecho que nuestro Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén para las Pascuas, la celebración de las Pascuas, y Felipe fue informado por unos griegos que ellos querían ver a Jesús o que le gustaría hablar con el Maestro. Y como Felipe era de Betsaida, posiblemente una ciudad donde se hablaba griego, o tal vez Felipe era de ascendencia griega, y también le dijo a Andrés, así que intervinieron ellos para hablar los griegos con nuestro Señor. Y cuando le fue informado a Jesús de que los griegos querían verlo y hablar con él, él se puso muy triste y le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Pero el Señor Jesús no estaba triste porque los griegos querían hablar con él solamente, sino porque había un dilema en su corazón de que si moría o no por la raza humana. Y realmente los griegos fueron una oportunidad para que los judíos viesen que Dios aceptaba en su seno también a los gentiles. Así que cuando él se presentó allí delante de los gentiles o de los griegos que fueron a verles, la voz de Dios le habló allí al Señor Jesucristo, como ya se había manifestado en otras ocasiones, como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, todo el mundo oyó aquella voz que habló. Cuando Dios expresó: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y ahora aquella voz allí le habló a nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y la gente decía: Dios le ha hablado, no un ángel. Y el Señor Jesús les dijo a ellos: esa voz ha sido por causa de ustedes. Así que Dios aceptó a los griegos allí, nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera sorprendente, antes de morir en la cruz del Calvario, ya el Señor estaba reconciliando a Dios con la raza humana, a Dios con el mundo. Estaba quitando el muro de separación que existía entre los hombres, para hacer de los hombres un solo pueblo que hable con Dios y que se acerque a Él, para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cómo es la reconciliación? ¿Qué se siente al reconciliarse? Imagina un distanciamiento grave entre una madre y una hija que se ha acentuado por años. Imagina que este rencor se disuelve en un gesto de gracia y perdón, y la consiguiente reunión entre ambas. Eso es reconciliación. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro miembro de la iglesia como a un hermano o una hermana, que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impactará sobre las relaciones no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Él se la imagina inundando nuestra vida y destruyendo nuestras divisiones, y disolviendo nuestras disputas, y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. El apóstol Pablo, aquí en la epístola a los Efesios, y de manera especial en el capítulo 2, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el dador de la paz, como el promotor de la paz. Y así lo reconocen no solamente los evangelistas y los profetas que estuvieron envueltos en la escritura de la Biblia, sino también los escritores seculares. A través de Cristo se estableció la paz entre Dios y el hombre. Y es esa paz a la cual el apóstol Pablo se refiere, en que ya el muro de separación entre los gentiles y los judíos ya no existe. Somos uno con Cristo y Él unió el cielo con la tierra nuevamente. Y esa comunicación que habían perdido Adán y Eva en el huerto del Edén, la hemos vuelto a recuperar y ahora podemos comunicarnos directamente con Dios.
Esa paz que Cristo da, Él mismo dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y en Cristo tenemos paz. En la cruz, que fue de manera violenta, puesta allí de manera ignominiosa para crucificar al Señor, tenemos la paz que habíamos perdido. Cristo es la paz y Él vino al mundo para dar paz. Gracias a su sacrificio, reconcilió nuevamente al hombre con Dios. Los evangelios contienen ejemplo de Jesús como predicador de la paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos promete a ellos y a nosotros que nos dejaría esa paz. Y concluye: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces: paz a vosotros. El Señor Jesús anunció la paz. Después de aceptar esta proclamación, todos los creyentes experimentan una profunda bendición. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, en mí, dice Cristo, tendréis paz. La existencia del atrio exterior del Templo de Jerusalén ya no existe hoy en día. Fue destruido por la soldadesca romana. El templo fue destruido en el año 70, dijimos al principio de nuestra era. Ya los gentiles y los judíos adoran en el mismo lugar. Y ahora no tenemos un templo físico donde ir a separarnos al atrio exterior o a los recintos internos del templo. Ahora adoramos a Dios directamente gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya podemos decir que los gentiles, los judíos y los que creen en el Señor Jesús, todos somos coherederos con Cristo Jesús de las promesas que Dios ha dado a la humanidad. En Cristo nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios nos habla de la iglesia como el templo de Dios. Y esa unidad que debe de existir entre los hijos de Dios, nosotros que somos los gentiles y los judíos y todos aquellos que hemos creído en el Señor. En Cristo tenemos paz. En Cristo ha sido ahora formado, no una barrera que nos separa, sino ha sido formado un cuerpo que es la iglesia. En Cristo ahora tenemos paz y pertenecemos a este cuerpo maravilloso de Cristo, que es su iglesia. Gentiles, judíos y paganos, ahora somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Pero si quieres formar parte de nuestro canal, te invitamos para que te suscribas si no lo has hecho y comparta este video. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Hasta la próxima.